Viscosidad. La viscosidad. La viscosidad de un fluido. La viscosidad es algo así como el carnet de identidad de un fluido. Por ejemplo, cuando nosotros queremos caracterizar desde el ámbito de la mecánica de los materiales, de la ingeniería civil, nosotros caracterizamos a los materiales conforme unos nos sirven más que otros para resistir las cargas. Por ejemplo, si tuviéramos que construir un edificio alto, muy alto, es probable que pensemos si acaso nos convendría construir los elementos, las vigas, las columnas de acero, como se hacen en Estados Unidos y otros países, en que el acero no es tan caro como acá, porque no lo importan como nosotros. Construir de esos materiales porque van a resistir mejor, se van a deformar menos, son flexibles, el acero es mucho más flexible que una columna de hormigón y va a poder soportar las cargas de viento, inclusive hasta los sismos, de mejor manera. Si nosotros nos inclinamos por madera, el que le va a caracterizar a la madera es, por supuesto, el módulo de Young, el módulo de rigidez. Entonces, en las fórmulas que nosotros empleemos para el dimensionamiento, siempre va a estar por detrás el que identifica qué material se trata. En cambio, en el caso de los fluidos, tiene su parangón. Es no tanto el módulo de corte, el módulo de Young, no, sino más bien la viscosidad, porque es el que le caracteriza. La viscosidad y la densidad son los elementos que caracterizan a un fluido. Entonces, para nosotros es importante eso. Y yo les voy a dictar, jóvenes, para que tomen nota de que es debida, diremos, no en colores, en negro nomás, es debida a la cohesión entre partículas de un fluido originadas, originadas por fuerzas intermoleculares. Acertadamente su compañero el otro día ya nos adelantaba. La cohesión es ese enlace entre unos y otros. Entonces dice, hay un enlace, hay un agarre entre partículas del fluido, de un fluido, que tienen su origen en fuerzas eléctricas. Las fuerzas eléctricas que unen a unas partículas con otras. Las unidades, anótense por favor, jóvenes, las unidades son de masa partido por longitud y partido por tiempo. Son las unidades de la viscosidad. En el sistema internacional, la viscosidad se expresa en pascales segundo. Densidad de fluido. Otro de los descriptores, que no solamente a los fluidos, sino también a los sólidos, le caracteriza. De hecho, en el curso de hidráulica vamos a ver que aquellos materiales que tengan una densidad menor que el agua habrán de flotar en él. Aquellos que tengan mayor densidad habrán de ir. Se define como el cociente entre la masa y el volumen
un fluido. Sí. Ya. Lo que no me olvidó mostrarles es que la viscosidad de un fluido se simboliza con la letra griega mu, que no tengo aquí. Y la densidad de un fluido se simboliza, o por lo menos conmigo vamos a usar, ese sí, la ecuación que les hacía mención es la densidad como la proporción que existe entre la masa que el tal fluido está ocupando versus su volumen. Y a semejanza de lo anterior viene el peso unitario. Peso específico también suelen llamar. Simbolizamos con la letra griega gamma. Es entre el peso y el volumen que ocupa un fluido. Implica, la ecuación implica que en lugar de masa tenemos que usar el peso. Lo partimos entre el volumen que ocupa. Y todos ustedes conmigo fácilmente vamos a coincidir en que si acaso multiplicásemos la densidad que acabamos de encontrar por la gravedad, vamos a encontrar el peso unitario. Pues masa por gravedad es peso. Entonces, en forma indistinta y conforme nos convenga, vamos a utilizar gamma y rho para referirnos a esa propiedad que tienen los fluidos, ya sea gamma o rho por G para caracterizar algunas propiedades. De hecho, vamos a ver que la presión que un fluido tiene en determinado punto es nada más el peso de todo el material que le viene por encima. Vamos a ver eso. Y ahora pongamos de subtítulo fluidos. Un segundo. No, viscosidad. Iremos un poquito con la viscosidad. Fluido perfecto. Primero diremos que este no existe en la naturaleza, pero sirve para propósitos didácticos de entender la conducta, el comportamiento, la conducta de un fluido
ciertas condiciones, ciertas hipótesis. De hecho, vamos a decir un fluido perfecto es aquel que no es capaz, es aquel que no es capaz mismo de soportar tensiones importantes. Esta es la clave. Definimos entonces como un fluido perfecto, un fluido ideal, aquel que no es capaz de soportar tensiones importantes. Y el fluido real es lo inverso. Sí existen en la naturaleza, son todos de hecho. Es capaz de soportar tensiones constantes y se deforma al influjo de ellas. Si se rebasa un determinado límite, el fluido se rompe. Entonces aquí también es clave. Si es capaz el fluido. Entonces esa es la diferencia, jóvenes. Piensen en el agua. Al agua no necesitamos ejercitarle una tensión de corte muy grande para que ya se deforme. De hecho, la anterior clase veíamos esa. Una peculiaridad, una particular, una propiedad del fluido es que adopta la forma del recipiente que le contiene. Y eso es que no ofrece gran esfuerzo de corte, perdón, no ofrece gran esfuerzo de corte y se deforma. A ver, intenten dentro de un florero de forma muy particular introducirle una madera. No, la madera va a entrar al recipiente, pero va a mantenerse tal cual como ella es. Pero si acaso fuese un plastoformo, tal vez, y con un poquito de esfuerzo, el plastoformo se va más o menos a acomodar al envase. En cambio, un líquido al tiro le va a llenar, porque la resistencia que tiene a las tensiones cortantes no es grande. Pero esa tensión de corte es grande si la comparamos con un gas. Las tensiones de corte que puede soportar un gas es aún más pequeñita que un fluido, pero existe. Entonces, esos son los fluidos reales. Un fluido que puede soportar más tensión de corte que el agua es, por ejemplo, la miel, o es el alquitrán derretido que se utiliza para construir, para preparar asfalto y construir carreteras. Pues cuando se derrite el alquitrán que viene en pedazos sólidos, derretimos al calor en un turril, se vuelve fluido, pero es un fluido espeso. Entonces necesitamos ejercer más fuercita que cuando hacemos contra el agua para que se deforme. La miel es otro caso como el anterior. Hay líquidos que exhiben mayor viscosidad, entonces tienen mayor grado de resistencia al esfuerzo de corte, pero aún siguen siendo fluidos. Ok, entonces veremos, jóvenes, viscosidad y deformación. Pero quizás haya preguntas de ustedes. Preguntas, por favor. Ya, comenzaremos. Diremos, considérese un fluido
Podemos pensar quizás con la maicena, cuando está comenzando a cuajar, o con la gelatina, espeso como la gelatina. Una porción de él, ella, porción de ella, es puesta sobre una mesa. Debido a las fuerzas internas, la gelatina mantiene su forma, mantiene la forma que le confirió el envase. Entonces miraremos esos roles. Así va a ser. Pongamos una mesa. Vemos ahí. Y un poquito de gelatina. Pero uno de los jóvenes más picarones. Adalid. Usted, Adalid. Oyucra Centeno. Firme ingeniero. Ya, dígame, distinguido joven. De esta gelatina que yo estoy hablando, ¿qué sabor Sí. va a ser? ¿De qué sabor va a ser? Como es roja, yo me imagino que va a ser frutilla. Ya, O entonces cereza. vamos a colocar una roja así. Entonces, este es el pedazo de gelatina que aunque le saquemos su envase, se va a mantener tal cual como salió de allí. Y está quietita sobre la mesa. Entonces está quietita. Hay equilibrio entre las fuerzas internas dentro de las partículas que le conforman y mantiene su forma. Es capaz de resistir tensiones cortantes. Si esto mismo hubiéramos hecho con agua, es decir, lo hubiéramos puesto en un vasito agua y después hubiéramos volcado sobre la mesa, el agua se hubiera desparramado, porque no tiene suficiente tensión de corte para aguantar y mantenerse así, sino que se chorrea. Si hubiéramos puesto miel, una miel espesa, también es probable que se hubiera mantenido inicialmente su forma. Entonces, quiero que ustedes miren esas cuestiones. Entonces, vamos de eso. Vamos ahora a colocar una fuerza que va a estar actuando así. Esta es una fuerza que va de izquierda a derecha. Le vamos a poner su nombre para que nos acompañe. Esta es la fuerza F. Si solamente dejamos actuar esta fuerza F, se va a ir. Es muy probable que se deslice la gelatina y se mueva de izquierda a derecha. Pero para mantener el equilibrio vamos a pensar que desde el otro lado vamos a ejercer una fuerza que va a tener sentido opuesto al anterior. Ahí. Es paralela a la anterior. Y es también una fuerza F. Pero si bien son iguales en módulo, en dirección son opuestas. ¿Qué le va a ocurrir a nuestro elemento? Por efecto de la presión que va a recibir este punto, esta arista justamente, ya que le están presionando, va a moverse un poquitín a la derecha. Pero ese esfuerzo lo va a transmitir a lo largo de todo el cuerpo y va a hacer que la última arista, la más de la derecha, también se desplace en ese sentido. Lo contrario, por efecto de la fuerza en la parte inferior, el punto, esa arista que está ahí en contacto con la flecha, se va a mover hacia la izquierda. Esa acción la va a transmitir a todos los puntos que están contiguos y la arista de la izquierda se va a mover aún más a la izquierda. Entonces la parte superior se mueve a la derecha y la parte inferior se mueve a la izquierda.
Y seguramente en el medio, justo en la parte central de esta gelatina, justo en el medio, no se va a mover ni a la derecha ni a la izquierda, porque la acción de la fuerza superior F y la fuerza negativa F en la parte inferior se van a compensar. Las dos van a estar actuando en sentidos opuestos y como no hay preferencia por una y otra, porque ellas tienen el mismo valor, esos puntos se van a mantener en equilibrio. No se van a mover, perdón, he dicho mal. Entonces puedo decir que quizá, déjeme ver, por aquí más o menos, a ver, voy a emplear otra. Uy, ya debería haber cambiado de esto. No, este otro. Aquí está. Imaginemos que ese es el punto central, joven. Y ahora puedo trazar las deformadas. Voy a utilizar esto. Un ratito, déjenme ver cómo se hace esto. Chúcaro es este paquete. Ahí. Entonces, de suponer que va a haber una línea que va a unir este punto con este punto. Ahí va. Está bien ahí. Ya. Entonces, la misma proporción. Voy a copiarlo y lo voy a poner en la parte superior. Ah, no está bien, pero ahora voy a unir este punto. Y este punto. Ahí está. Ahora este punto con aquel y este otro con el anterior. Y ahora puedo eliminar las cosas que me sirvieron para dibujar. Y puedo señalar la línea celeste, describe la forma del fluido que queda después de la deformación producida por las fuerzas opuestas. Hay que notar también, y no sé si lo dije antes,
F tiene un valor muy pequeño. Si es grande, lo va a romper al fluido. Entonces, esta línea que antes estaba aquí, tengo que subirla un poquito. No me recuerdo cómo se hace con esto. Quiero desplazar. Esta línea morada debiera coincidir, tal vez si puedo hacer otra, debiera coincidir con estos puntos. ¿Ve? Se baja. Ahí está. Ya. Entonces, sobre esa línea morada no existe deformación ni a la izquierda ni a la derecha. Es imaginariamente el punto intermedio donde ambas acciones se combinan. Y justo va a ser, jóvenes, el lugar por donde se rompa el elemento. Miren, estamos a través de las fuerzas F, estamos ejercitando un esfuerzo de cizallamiento. La cizalla, la corte, es como si fuese una tijera que va a cortar justamente a lo largo de esa línea morada. Ninguno de ustedes podría discutir de que sobre esa línea se van a presentar esfuerzos. Déjenme que dibuje con delgadito, más delgadito que tengo. Sí, es un delgado. Sobre esta línea se van a presentar esfuerzos. Así. Van a disculpar, no puedo terminar muy bien esto. Sobre la superficie, aquí se van a originar esfuerzos así como estoy dibujando. Y esos esfuerzos van a ser justamente tau. Aquí van a estar los tau. Pero en la parte inferior también se van a presentar, se van a presentar homólogos a los anteriores, pero que van a tener dirección contraria. Los verdes le están aguantando a la fuerza F negativa. Aquí están los tau. De hecho, ustedes conmigo, sin mucho esfuerzo, podríamos multiplicar el tau, si acaso es constante, por el área morada que está ahí, debiera estar en equilibrio con aquel. Lo voy a decir de esa forma. Si tau multiplico por el área transversal, va a ser igual a F. Mientras F no sea muy grande. Si F es pequeñita, entonces el líquido, para mantenerse a un íntegro, ofrecerle resistencia, darle pelea a F, va a desarrollar su tensión de corte. Si conforme vamos creciendo en el valor AF, también va a crecer tau. Tau es una fuerza interna. En cambio, F es una fuerza externa al fluido. El fluido nos va a retrucar, nos va a replicar, nos va a contestar con tau. Pero va a haber un momento en que F sea muy grande, la fuerza externa, y no va a poder proporcionar al fluido una resistencia tan grande como aquella. Entonces, tau va a llegar a su límite
Y en ese límite vamos a decir que ya no va a ser igual, sino que tau por A, llegando a su máximo, va a quedar men inferior a F. En ese momento va a ocurrir la ruptura del fluido y un pedazo será a la izquierda y el otro pedazo será hacia la derecha. ¿Está claro eso, jóvenes? Sí, Inge. Ok. Entonces, este experimento que parece tan trivial, sin embargo, es sumamente ilustrativo y ha permitido que avancemos en el concepto de hidráulica. Y han dicho así las personas, han dicho. En laboratorio han efectuado y han podido correlacionar los valores de tau, si le pondré, con otras variables. Y han encontrado esto, que es interesante. Voy a agrandar otra vez y voy a colocar un ángulo. Tal vez puedo usar rojo, azul, verde, quizá. Voy a usar verde. Este café, a ver, ¿cómo nos va? Entonces, han medido los investigadores cuánto vale este ángulo, que es el mismo que aquí tengo y también es el mismo que aquí está. Estos ángulos. Han colocado un valor pequeñito para la fuerza F, muy delicado, y han visto que se ha deformado la pared. Han aumentado el valor de la fuerza F y se ha deformado más. Y conforme iba incrementando más y más F, también se iba deformando. A este ángulo le han llamado, gamma. Y por una mala coincidencia, es igual que el peso unitario. Pero este es el ángulo gamma, así le han definido. Y cuando han hecho las mediciones, han comprobado que tau es proporcional con gamma. Es decir, cuanto más grande es la fuerza F, por lo tanto reacciona internamente el fluido con tau, el ángulo también se incrementa. Y han hecho mediciones, han ploteado los valores en una línea recta, han hecho así más o menos, permítanme. En un grafiquito han puesto aquí el ángulo gamma que medían en laboratorio versus la tensión de corte que aparecía sobre la superficie, y han observado que había un puntito aquí, otro punto aquí, y otro punto y muchos puntos. Se han alegrado porque todos los puntos parecían coincidir en una línea recta. Las desviaciones con respecto a la recta, por supuesto, son entendibles por los errores humanos e instrumentales que se pueden cometer en laboratorio. Y han propuesto una relación. Han dicho que tau es igual, ya no solamente proporcional, a las deformaciones encontradas. Este ha sido un aporte sustancioso, donde G es el módulo de corte o de deslizamiento también le llaman. Deslizamiento del fluido. Entonces, G es la pendiente de esta línea recta que parece alinearse en los puntos que les he mostrado. Y todos se han alegrado porque parece que en el caso de los fluidos también se cumple la ley de Hooke, solo que la ley de Hooke era en términos de presiones. Recordarán ustedes, sigma es igual a E mayúscula
multiplicado por la deformación unitaria, epsilon. Hay una similitud en los fluidos, pero esta vez no es en términos de presión, sino más bien en términos de tensión de corte. Y una vez que pasó el momento de alegría, también comenzaron a medir. También se dieron cuenta que existe proporcionalidad con la rapidez de deformación. Vieron que además de lo que habíamos anotado allí, la tensión de corte era proporcional, así le pondré, con déjenme encontrar lo que busco. Acá. Con la velocidad de deformación. Donde la derivada de gamma con respecto al tiempo es la velocidad de deformación. Quiero que piensen, derivada de gamma con respecto al tiempo t es cómo o con cuán rápido se deforma la pared. La pared que antes estaba vertical, permítanme que vuelva, estaba vertical, al influjo de la fuerza F, si F es grande o es pequeñita, se deforma en torno a la línea horizontal lila, se inclina. La velocidad de cómo se inclina es derivada de gamma con respecto a t. E introdujeron un factor de proporcionalidad. Después, cuando plotearon los gráficos, ya no sé dónde está, en Draw está. Plotearon sus resultados en un eje cartesiano tau versus derivada de gamma respecto al tiempo. Van a disculpar lo mal que está. Y vieron que también se alineaban más o menos sus resultados en puntos así. Los puntitos parecían estar alineados en torno a una recta. Claro, aquí había algunos puntos locos que se serían, pero más estaban alineados en una recta. Comprobaron y dijeron, pues hay una linealidad. Entonces, esa anterior proporcionalidad se volvió ecuación. Cuando introdujeron una constante, la que marca la inclinación de aquí. Esa proporcionalidad está dada por esta letra. Me he ido al otro lado. Mu. Donde mu es la viscosidad. Dinámica, para ser más específico.
es la viscosidad dinámica. Para disculpar, jóvenes. Pero es así, este es el resultado positivo y van a ver que va a ser fundamental para lo que vamos a hacer a posteriori. La viscosidad vincula la tensión de corte y como caracterizador de cada fluido, acondiciona cuánta deformación va a soportar el líquido. Preguntas, por favor. Buenas tardes, Inge. ¿Cómo está, joven? En la relación de tau igual al módulo de deslizamiento, ¿es Ajá. multiplicado por el gamma del ángulo o el gamma que nos había dado más antes? No, es el ángulo. El ángulo es gamma. Por eso les decía qué desafortunados han sido que le han puesto el mismo símbolo a la deformación angular gamma y le han puesto el mismo símbolo al peso unitario. No, son dos cosas diferentes. ¿Ya? Ese gamma en las últimas dos ecuaciones no es el peso unitario, es el ángulo. ¿Ya? Los dos son diferentes. Gracias, Inge. ¿Por qué, pues? Otra de las personas, William, me dice, ¿cuál sería el límite entre un fluido y un sólido? Eso hay que definirlo claramente de qué fluido se trata. Y apuesto que no es un valor, como por ejemplo digan 5, y 4.9 es fluido y 5.1 es sólido. No, debe haber un umbral en que el material está comportándose como un fluido y poco a poco va pasando y ya se considera como sólido. Es como el agua, recuerden, el agua no se congela exactamente a 0 grados, sino hay un umbral de transición entre lo que es sólido, hielo, hacia líquido y viceversa. Más preguntas, jóvenes. Listo, jóvenes estudiantes. Entonces, el día lunes vamos a continuar nuestra clase. Muchas gracias por su atención.